me voy a hacer la compra y también quiero pasar por una tiendecita. Golden light pours through the blind. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como ya sabéis, siempre empiezo el día, pues eso, con un buen desayuno. Aunque hoy es un poquito más especial, me apetecía algo sencillo pero delicioso, así que una tostada con mantequilla y mermelada de frutos rojos acompañada de mi café con leche cada mañana, pues eso, me hace sentirme genial. Así que nada, voy a desayunar, que después toca ponerme al lío, corazones. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you, in the silent dawn, you stir from sleep. Y antes de subir a cambiarme, pues me gusta dedicar unos minutos a mis plantitas. Una vez a la semana les doy un poco de cariñito, ya lo sabéis, revisar cómo están, quitar hojas secas y regar pues a lo que necesiten. Para mí es un momento que disfruto muchísimo porque me ayuda a desconectar y a conectar con el hogar. Así que, corazones, como siempre os digo, que pequeños gestos que marcan la diferencia en la casa y en nosotras también. Up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Y aquí, corazones, va la reflexión de esta semana. Con los años he aprendido que llevar una casa no es solo limpiar y cocinar, es cuidar de los detalles, de las personas que la habitan y también de una misma. Cada pequeña tarea, por sencilla que parezca, es una forma de crear bienestar y armonía. A veces puede parecer repetitivo, pero es en esa rutina diaria donde también pues hay belleza. Porque detrás de cada gesto hay amor, dedicación y el deseo de hacer del hogar un lugar donde todos se sientan bien. Al final, el verdadero valor de una ama de casa está en todo lo que hace con el corazón, aunque no siempre se vea. I give up the world, the moon, the sky. For you, Y también voy a aprovechar para sacarlo del lavavajillas y así dejarme la cocina recogida antes de salir al supermercado a por unas cuantas cosas que necesito y a enseñaros también algunas tiendas de decoración. Como mi madre siempre me decía, la cama hecha y la cocina recogida, la casa se ve de otra manera. Y qué razón tenía, son pequeñas rutinas que ayudan a mantener el orden y a sentir que todo está en su sitio antes de salir de casa. Sweet scent fills my lungs and wide. In this soft light, troubles fade away. With you, no need
for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. Bueno, pues ya estoy lista, así que nada, me voy a hacer la compra y también quiero pasar por una tiendecita para enseñaros todo lo que hay ya preparado para la Pascua. Es que es increíble. ¿Tú también quieres venir? You wanna come in with mommy? Huh? Look at that. Okay, you cannot. Okay, pues nada, chicos, vamos a ver. Porque aquí ya sabéis que todavía seguimos con nieve, pero bueno, la vida no para. Os voy a enseñar porque esto es lo que se quitó, pero bueno, pues todavía seguimos con nieve. Así que voy a ver. Okay. Aquí en este coche no tengo para dejaros, pero bueno, nada, que vamos a ver qué encontramos en estas tiendas que tanto os gusta y os voy a enseñar lo que ya hay. Yo de momento no necesito nada y para mí va a ser, pues eso, difícil no comprar nada, pero lo voy a intentar. Así que primero me voy a comprar las 4 cositas que necesito del supermercado y luego nos vamos a esas tiendas tan espectaculares. Y bueno, pues una vez en la calle, como habéis visto, la primera parada es en Aldi. Es uno de esos sitios donde siempre me gusta ir. La verdad es que solo necesito fruta, pero no puedo evitar dar una vuelta, pues eso, por la sección de bazar, porque siempre tienen cosas interesantes para la casa. Y aunque no necesite nada, pues me encanta curiosear. La verdad es que esos pequeños caprichos que nos damos, las que disfrutamos de hacer hogar. Así que lo primero de todo, pues cojo la fruta y luego pues me pongo un poco a curiosear lo que hay. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. You're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do. I'll do anything, as long as I can be here with you. Everything's alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now.
Y bueno, pues como estáis viendo, la próxima parada es en Home Goods. Es una de mis tiendas favoritas para la decoración del hogar. Me gusta perderme entre sus pasillos, buscar inspiración y de vez en cuando pues encontrar algún detalle especial para darle un aire nuevo a la casa. Aunque no siempre compre, pues simplemente mirar ya me llena de ideas y siempre vuelvo con ganas de hacer algún cambio. Y bueno, pues como veis, ya están empezando a sacar todas las novedades con conejitos, huevos y colores así pastel que anuncian la llegada de la primavera. A mí, pues eso, siempre me gusta echar un vistazo, aunque quede tiempo, pues es una época que me inspira para darle un toque más fresco y acogedor a casa. Así que vamos a dar una vueltecita y veréis qué cosas tan bonitas hay en esta tienda. Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. Life's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Como veis, ya está incluso las cosas de jardín. Me encanta. Yo la verdad que digo que no siempre hace falta comprar. Muchas veces es simplemente para inspirarse, ver las tendencias y coger ideas para aprovechar lo que ya tenemos también en casa. Observar los colores, las texturas, pequeños detalles que nos ayudan a dar un aire nuevo a nuestro hogar con muy poco. Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. Yeah. In this case, we cannot have it both ways. Oh no, 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 no. But I'm too late. Back then I didn't notice that I was in love with you. Y como veis, hay infinidad de coronas para las puertas de la entrada, de flores con ramas naturales, más sencillas o más decoradas. Son un detalle precioso para dar la bienvenida a la nueva temporada desde la puerta de casa. Yo la verdad es que tengo una muy bonita con unos tulipanes blancos que la tengo desde que vivía en Virginia y pues eso, en primavera siempre la cambio por esta. Pero de verdad que pequeños gestos que hacen que el hogar se sienta más cálido y acogedor desde el primer vistazo. Yo sé que muchos de vosotras me habéis dicho, es que esto yo no lo puedo poner porque me lo quitarían o tal. Sí que es verdad, pero también lo podéis poner en la parte de dentro de la puerta de la entrada, que también queda precioso. Walking on my own, these streets they're still reminding me of you. Aquí la verdad que se celebra muchísimo St. Patrick's Day, el día de San Patricio, y bueno, pues eso, verde por todos los lados, tréboles y adornos divertidos que recuerdan lo bien que se sienta celebrar, pues eso, estas festividades. Y bueno, y como veis, pues todo lleno de conejitos y de cosas que nos recuerdan a la Pascua. How do I know my time is up when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. Love's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you. Y bueno, pues os tengo que decir que aquí la Pascua en Estados Unidos se celebra de diferente manera que a lo mejor la hemos celebrado en España. La Pascua aquí pues es una celebración llena de tradiciones y especialmente en las familias con niños, porque pues eso, también en España celebramos la Pascua con la ilusión, pues eso, de la mona de Pascua y todo para los niños. Aquí se celebra la búsqueda de huevos de Pascua, donde los más pequeñines pues recorren los jardines buscando huevos de chocolate o decorados. También es común ver decoraciones con conejitos y flores, como estáis viendo, simbolizando la renovación y el renacer de la primavera. La verdad es que es un momento para reunirse, compartir una comida especial y disfrutar de las pequeñas tradiciones que hacen de esta época pues eso, algo único. Entonces, bueno, pues las familias compran huevos de chocolate
o venden unos huevos de plástico decorados que se esconden en el jardín y luego pues el día de la Pascua pues todo el mundo, los niños van buscando los huevos con cada uno su cestita, que hay monísimas, que aquí las podéis ver y la verdad es que es un día muy muy bonito. Y también deciros que, bueno, ya sabéis que nosotros vivíamos antes en el norte de Virginia, muy pegadito a Washington, D.C., y allí pues la Casa Blanca tiene una tradición muy muy bonita, famosa por los huevos de Pascua, es la egg roll, ¿no? Bueno, pues se hace mediante sorteo y cada año, el lunes de Pascua, el jardín de la Casa Blanca se llena de familias que participan en esta actividad. Los niños ruedan huevos decorados por una pendiente, usan, pues eso, hacen juegos con las cucharas de madera, con el objetivo de llegar lo más lejos posible. En fin, es una tradición que, como os digo, data de 1878 y no solo es divertida, sino que también tiene un toque simbólico representando, pues como os he dicho antes, el renacer y la esperanza de la temporada. Una verdadera fiesta familiar que también celebra la comunidad y la unión. Y esto pues se hace una inscripción en una página, en la página web, y bueno, pues si te toca, pues a nosotros nunca nos tocó y siempre lo hicimos porque las niñas eran más pequeñas, ahora ya, pues bueno, ya son mayores y tampoco vivimos allí, pero la verdad es que me parece una tradición preciosa. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling. Y bueno, pues vamos a seguir recorriendo la tienda y cómo no, pues me encuentro con todo tipo de vajillas y lozas que ya sabéis que a mí me encanta, desde la elegante porcelana portuguesa hasta la delicada loza china. Cada pieza tiene su propio estilo y carácter y son perfectas pues eso para cualquier ocasión, ya sea comida casual o una cena pues más formal. A mí me encanta cómo la vajilla puede transformar una mesa o darle un toque especial a cualquier rincón. Y bueno, ya ni os cuento de los manteles, mirad qué preciosidades. I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on. Y bueno, pues también aquí hay una sección de cocina que también tienen artículos para hornear con motivos eso de pascueros, moldes de conejitos, huevos y flores perfectos para hacer galletas, pasteles o cupcakes temáticos, porque bueno, pues hay de todo. Es una forma, pues eso, muy divertida de incorporar el espíritu de la temporada en la cocina, sobre todo si tenéis niños o queréis sorprender a la familia con un toque especial. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. Y bueno, pues ya sabéis que no podía faltar la sección de los paños de cocina. Tienen unos con estampados de Pascua que son un detalle súper simpático y funcional para la temporada. A mí me encanta cómo algo tan sencillo puede dar un toque de frescura a la cocina, además de ser prácticos, pues eso, para secarte las manos, para secar los platos. Mirad, estas son las cestitas que os decía que se compran para que los niños vayan recogiendo los huevos. La verdad es que, bueno, pues eso, es que es una maravilla, yo me lo llevaría todo. So hard to see. Bueno, y como veis, pues la sección de velas con una variedad impresionante de aromas y colores perfectas para, pues eso, crear un ambiente cálido y relajante en casa. When time's been bad, you put smiles on everyone. I think of you.
Y bueno, pues muchos de vosotros me habéis preguntado que dónde compro yo todos los jarrones que tengo chinos. Pues son la mayoría de esta tienda. Son mi debilidad. Cada uno tiene su propio encanto y la verdad es que con esos colores vibrantes, porque no solo hay en azul, también hay en amarillo, en color coral, son preciosos. La verdad es que estos jarrones son una de esas piezas que aunque no sean necesarias, siempre atraen, a mí me atraen muchísimo, igual que las lámparas. Bueno, pues eso, me hacen imaginar cómo quedaría en algún rincón de mi casa, como por ejemplo, pues esta lamparita que estáis viendo de Ralph Lauren. Esto es un tesoro, que yo tengo una más grande que esta, que también la conseguí aquí, y estos son piezas que no se pueden dejar escapar porque no están siempre. Entonces, como veis, esta se viene a casa. Así que mirad, no me he podido resistir. Así que aquí hay otra en blanco, que es muy parecida a la que yo tengo en la cocina, y aquí la misma, pero en blanca. Pero bueno, luego cuando llegue a casa ya os lo enseño todo. You'll be all I'm thinking of. You told me the thing would shape or form that you're in. The place you're from. Y bueno, pues no podía faltar la sección de cojines, que a mí tanto me encantan. Hay cojines de todos los estilos y colores, desde los más suaves y neutros hasta los más vibrantes con estampados súper llamativos. Son perfectos para darle un nuevo aire al sofá o a la cama sin hacer grandes cambios. Y os voy a decir una cosa, a veces con solo cambiar los cojines se consigue un toque fresco y acogedor que renueva el ambiente de toda la estancia. Al igual que las alfombras, mirad qué gran variedad de alfombras tienen, además de marcas, bueno, pues súper costosas, que luego aquí por nada las puedes tener. Tienen una variedad impresionante y pues eso, desde las más suaves hasta las más sencillas. Las alfombras son ideales para dar calidez, especialmente pues eso, en estas épocas de transición entre estaciones. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves the Y también hay una sección en la que hay una gran variedad de dulces de diferentes partes del mundo, desde chocolates belgas hasta galletas italianas, incluso los turrones del almendro, como estáis viendo. Es fascinante cómo cada cultura tiene sus propios sabores y tradiciones de dulces, y a mí me encanta poder probar algo nuevo siempre. La verdad es que esta tienda tiene de todo y son esos pequeños placeres que nos permiten viajar a través del paladar sin salir de casa. It is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. Y como no, pues la sección de flores artificiales. Son perfectas para añadir color y frescura a cualquier habitación sin tener que preocuparte de cuidarlas. To reach the shore. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know. Y bueno, pues con todo lo que necesitaba y algunas cositas extra, pues me vuelvo para casa y así os enseño. Es súper agradable salir un ratito, explorar nuevas ideas y regresar con la sensación de que el hogar siempre está en constante evolución. Ahora es un momento de poner todo en su lugar y seguir creando ese ambiente especial. Y ahora sí, disfrutar de todo lo que he encontrado.
Y bueno, pues como veis en Aldi he comprado este faldón para la cama, he cogido servilletas que me hacían falta, he cogido, pues estos son unas infusiones, bolsas de bocadillo y por lo que había ido, que era pues la fruta, plátanos, mandarinas y naranjas. running slow. Y de Home Goods lo que he cogido ha sido pues estos cojines para unas sillas que tengo en el sótano, que bueno, pues las que tengo están ya muy estropeadas y esta maravilla, maravilla de lámpara. La verdad es que no esperaba encontrarme esto y como os digo, pues esto es una joya porque me ha costado $69, casi 69,99. Esta lámpara vale muchísimo, muchísimo más. Y bueno, pues ya le tengo el sitio preparado y bueno, ya os lo enseñaré más adelante. Así que ahora lo que voy a hacer es cambiarme de ropa, poner todo esto en el sitio y pues eso, a preparar la cena. Been to all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same. Y bueno, pues como os he dicho antes, es hora de preparar la cena y hoy toca pollo en salsa. Es una receta sencilla pero deliciosa, con un toque de sabor que hacen que todos se sienten a la mesa súper contentos. El pollo, bueno, pues yo primero lo lavo antes que nada, lo cocino lentamente porque me gusta que esté bien, bien hecho el pollo. Luego lo retiro. Y lo que voy a hacer es una especie de salsa, es muy fácil, porque simplemente, pues eso, corto cebolla, zanahoria, normalmente siempre le pongo champiñones, pero bueno, pues no tenía champiñones, tampoco había comprado, y a veces tengo botes de champiñón laminado ya en conserva, pero tampoco tenía. Así que, bueno, pues si os decidís hacerlo y le ponéis champiñones, le va a dar un toque buenísimo, buenísimo. Así que nada, todo esto se corta y se pone en la cazuela, se sofríe poquito a poquito, se le pone tomate y yo para que se trabe un poquito el caldo le añado un poquito de agua por supuesto y le pongo un poquito de harina. Así que bueno, vamos a ver el proceso que como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Y mientras se termina de sofreír, pues lo que voy a hacer es cortar unas patatas a cuadritos pequeñitos. Normalmente, pues se sofríen. Pero bueno, como no quiero hacer tanta fritanga, esta vez las voy a hacer en la freidora de aire. Súper, súper sencillo. Se cortan bien y nada, yo las pongo en un molde que tengo de silicona para la freidora de aire. Le espolvoreo un poquito de aceite de oliva y le pongo pues pimienta recién molida, un poquito de sal. Y las dejo ahí preparadas para hacerlas en el último momento cuando ya la salsa del pollo esté terminada.
Y como os digo, pues una vez el pollo ya está bien frito, pues lo saco y entonces le añado la cebolla, la zanahoria que he cortado pequeñito y le añadiría los champiñones que yo en este caso no se los he puesto. Luego le pongo el tomate, claro, todo esto pues lo rego un poquito hasta que la cebolla ya esté hecha, le pongo un poquito de tomate y ya le añado o bien caldo de verdura si tenéis o simplemente agua. Yo en este caso le he añadido un poquito de agua y luego pues eso, le he añadido un poquito de harina para que se trabe, el pimentón dulce de la Vera, por supuesto, eso no puede faltar en todos mis guisos y ya pues una vez eso vaya cogiendo sabor, pues luego se le pone el pollo para que vaya cogiendo también la sustancia y ya estaría. Y ahora sí, pues ya voy a poner las patatitas, las pongo a 190 centígrados, que son 385, perdón, Fahrenheit, 25 minutos. Como veis, le estoy poniendo la harina para que trabe un poquito la salsa y le pongo el pollo y así, pues eso, que vaya cogiendo saborcito. Como veis, el pollo se cocina lentamente en su salsa, absorbiendo todos los sabores. Mientras tanto, pues eso, yo disfruto del proceso y de cómo la cocina se llena de aroma. La verdad que es uno de esos platos que siempre reconfortan al final del día. Y ya solo queda, pues eso, añadirle las patatitas y a disfrutar. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Ya sabéis que siempre me gusta reflexionar sobre cómo en los pequeños detalles de la rutina diaria encontramos momentos de satisfacción y calma. Así que gracias por acompañarme en este día. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña mirada en mi vida cotidiana y que, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.